Hola a todos, hoy la clase va a ser explicada. Ustedes van a encontrar en Classroom dos archivos. Un archivo con el videito que estoy filmándoles para ustedes, que lo voy a subir a YouTube. Y van a encontrar un texto para leer, además de las actividades que van a tener, que van a ser muy fáciles. El tema de hoy es el desarrollismo en América Latina. Hasta ahora vimos que en América Latina se habían desarrollado movimientos populistas. ¿Qué querían decir esos movimientos populistas? Gobiernos en el cual unos líderes muy carismáticos hacían participar a las masas de obreros en el poder. O sea, los obreros tenían su representación en el poder. El nuevo movimiento, este desarrollismo que vamos a ver hoy, está bastante ligado a esos movimientos y a esos gobiernos populistas. ¿Por qué? Porque los movimientos populistas, como ustedes vieron, comenzaron a planificar la economía, a que el Estado dirigiera de alguna manera la economía de los países latinoamericanos. Esos movimientos se dan sobre todo, como vimos, en Brasil, en México, y también van a ver el año que viene que se dan en Argentina. La idea era que el Estado empiece a dirigir la economía y que se pase del modelo agroexportador a un modelo de industrias, un modelo de industrialización, donde los países no dependan de las industrias del exterior. ¿Qué es lo que pasó? Esos movimientos populistas en general fracasaron. Fracasaron por muchos motivos, como ustedes vieron en México o en Brasil, por motivos que tenían que ver con la estructura de estos países latinos y no pudieron desarrollar de manera sistemática las industrias. Después de la Segunda Guerra Mundial, después del fracaso de estos movimientos populistas, comienza la reconversión y la reestructuración de Europa. Estados Unidos pone mucha plata, mucho dinero en Europa. ¿Para qué? Para que las economías europeas resurjan y para que no se expanda el comunismo dentro de Europa. Hay una pelea ya desde la finalización de la Segunda Guerra Mundial entre los comunistas y los capitalistas. Entonces, ¿el capitalismo qué hace? Pone mucho dinero para que el comunismo no se expanda. Los países de Latinoamérica comenzaron a ver que Estados Unidos, que era su protectora en general, empezaba a poner mucho dinero en Europa. Entonces protestaron porque el dinero se va todo hacia Europa y nosotros tenemos problemas estructurales sin resolver, tenemos economías siempre subdesarrolladas. Por lo tanto, a través de la Organización de Naciones Unidas, comenzaron a formarse comisiones para trabajar por el desarrollo de los países latinos. Una de ellas es la que se llama CEPAL, Comisión Económica para América Latina. Esa es la sigla. Depende de la Organización de Naciones Unidas. Esta CEPAL se caracteriza por comenzar a estudiar a ver de qué manera van a desarrollar estos países las economías regionales. Entre los destacados pensadores de esta CEPAL y que se desarrollaron una teoría económica que tiene nombre propio, vamos a encontrar gente que nosotros conocemos, como por ejemplo un pensador que se llama Rogelio Frigerio, que es argentino, que fue uno de los principales impulsores de este tipo de economía. Celso Furtado, que es un brasileño, que también va a ser uno de los que dieron un impulso a este tipo de economía. Raúl Prebisch, que también es argentino, y que va a ser el que desarrolle también este tipo de teoría económica. Son los principales líderes de este movimiento. Este movimiento comenzó a desarrollarse, a estudiarse en Brasil, y se sentaron a las bases de lo que iba a ser una teoría económica. Hoy vamos a ver en qué consiste esa teoría económica. Es muy, muy simple. Yo les voy a explicar, les busqué un artículo de la revista El Economista se llama El desarrollismo de Frigerio, lo escribe Ignacio Poli. Es bastante viejo, pero como la teoría económica también es bastante antigua, no importa porque está bastante bien explicada cómo es esta teoría económica. En realidad, lo que sostiene, este artículo se hizo en homenaje a Rogelio Frigerio, que es el abuelo de Frigerio, que también estuvo en la cartera de Economía hasta el gobierno anterior en nuestro país.
al que le decían el tapir, como van a ver ustedes en este artículo, y sostiene que lo que tienen que hacer los países americanos en general es terminar con ese sistema de dependencia económica. ¿Por qué? Porque todos los países americanos se dedicaban a exportar materias primas y no tenían economías industrializadas. Eso ya lo habían visto los populistas. Lo habían visto porque no tenían otra opción, porque no entraban materias primas, no entraban manufacturas desde Europa. Entonces, ellos se tuvieron que reconvertir por la situación económica. Acá el Estado va a tratar de impulsar esa reconversión hacia un sistema industrial. ¿Por qué? Porque si nosotros solamente vendemos materias primas, cuando baja el precio de la materia prima estrella de un país, sea cual fuere, por ejemplo, a ver, si vendemos cobre y baja el precio del cobre, no tenemos más ingresos para el Estado. Si vendemos mucho maíz y mucho trigo y baja el precio del maíz y del trigo, no hay ingresos para el Estado y no se pueden comprar productos manufacturados. Entonces la idea es exportar productos primarios, pero también tener industrias, las dos cosas, y no depender de los países extranjeros para la industrialización. Entonces, se comienzan a desarrollar políticas específicas para lograr eso y se comienzan a desarrollar desde el Estado. Otro de los postulados muy básicos de este desarrollismo es el desarrollar toda la geografía de los países latinos. No establecer una base en un centro, por ejemplo, como es la Pampa Húmeda en la Argentina, o como puede llegar a ser la zona de caña de azúcar o de café en Brasil. Localizaciones estrella donde hay muchísimo movimiento porque se producen productos para la exportación y el resto de la geografía del país vive en la miseria. Eso, como ustedes sabrán, nunca pudimos desarrollar toda la geografía de nuestro país. Sigue siendo la Pampa Húmeda la estrella productora de materias primas. Desarrollar toda la geografía del país, desarrollar las industrias, desarrollar todos los factores externos a las empresas, desarrollar los caminos, los ferrocarriles, los puertos, todo eso que el Estado tiene que brindar para que las exportaciones se puedan producir y para que los ingresos del país puedan entrar también desde el exterior. Si nosotros ponemos una fábrica y no tenemos caminos para que la producción de esa fábrica salga de la fábrica, no vamos a poder producir, no vamos a ser competitivos. Esa es otra de las ideas de estos estructuralistas o desarrollistas. La inversión en bienes, máquinas, herramientas es la clave del desarrollo. O sea, tenemos que tener industria pesada, máquinas, herramientas, camiones, tractores, todo lo que se denomina industria pesada para poder producir. Una industria, una fábrica, no puede trabajar si no tiene maquinarias. Y si nosotros dependemos de comprar maquinarias al exterior para traerlas al país, siempre vamos a estar sacando dólares del país. Si las producimos nosotros, la cuestión es muy diferente. Lo mismo pasa con otro insumo básico para las industrias, el petróleo. Nosotros necesitamos energía eléctrica, necesitamos petróleo, necesitamos todos los insumos para que esas máquinas puedan funcionar. Entonces, si nosotros no tenemos petróleo propio, vamos a tener que gastar muchísimo dinero en comprar al exterior. En cambio, si lo producimos nosotros va a ser mucho más económico. Por eso la idea es siempre producir energía. En este caso, estamos hablando de la década del 50, del 60, la energía era sobre todo energía hidroeléctrica y del petróleo. Extracción de petróleo, ustedes saben que los populistas también quisieron extraer el petróleo y que sea nacional, que sea un recurso propio. Pero en este caso no les importa tanto si es un recurso propio. La idea es que se produzca en el país, no importa si la empresa es nacional o no, pero que sí sea del país. Y otra cuestión es la energía eléctrica. Se hicieron muchísimas represas hidroeléctricas en el caso de los países latinos para poder tener energía propia. Y acá vamos a la clave de la situación. ¿Cómo se mejora y cómo se industrializa un país? Se mejora y se industrializa
con dinero, con dólares que vengan a poner esas empresas, esas industrias, a generar esas industrias. Así como los populistas no querían que ingresen empresas del exterior y capitales del exterior, estos desarrollistas dijeron que en un principio se necesitan dólares, se necesitan recursos. Por lo tanto, no tenían ningún problema que las empresas del exterior trajeran plata a los países latinos. Por eso se fomenta muchísimo la creación de industrias, y acá ustedes lo van a encontrar en el texto. No tienen ningún problema en que haya capital del exterior en el país. Tanto en Argentina, en Brasil como en México, donde se puso en práctica este sistema, y en el cual ya van a ver en México y en Brasil, vamos a ver en las clases siguientes cómo mejora la economía de estos países gracias a estas teorías desarrollistas. Y el año que viene lo veremos en Argentina, cómo estos ingresos de capitales del exterior dieron lugar a que se produzca energía, que se produzca industria pesada. Otra de las cuestiones muy importantes es que no quieren controles de precios. Para ellos la economía tiene que ser dirigida por el Estado, qué es lo que va a hacer a nivel macroeconómico. Pero no quieren que el Estado se inmiscuya demasiado en los precios de compra-venta de los productos. Creen más en el liberalismo. Son bastante moderados, mucho más que los populistas. Los populistas querían controlar los precios y subsidiar mucho los precios de los productos. En cambio, no se le ocurriría a ningún desarrollista controlar los precios, o sea, poner, por ejemplo, precios máximos, como tenemos en este momento de algunos de los productos. Bueno, el Estado, como ustedes verán, es una estructura burocrática, pero una estructura que debe dirigir. No debe tener empresas propias. Ellos no creen en que el Estado tenga empresas propias. ¿Por qué? Porque cuando el Estado tiene empresas propias, esas empresas no dan demasiada ganancia, demasiado capital. Como la empresa es del Estado, se pierde la idea de lucrar con la empresa, de ganar dinero, y esa empresa siempre va a terminar siendo deficitaria. Esa es la idea. También está bastante en contra de la idea de los populistas. Los populistas, ustedes saben que privatizaron muchas empresas, sobre todo las empresas que tenían que ver con los recursos y con los transportes. A estos desarrollistas no les interesa lo más mínimo que el Estado tenga empresas propias, dirija empresas. Sí que las controle, porque el Estado debe controlar qué se hace con esos capitales, controlar que las empresas funcionen bien, que no se cobre de más, por ejemplo en los transportes, pero no que el Estado sea dueño de eso, porque se pierde la idea de lucro, la idea de ganancia, pertenece a todos y no hay controles. Esa es la idea. Bueno, en estas pocas palabras yo les resumí el texto. Ustedes van a tener que buscar en las actividades algunas características, 6 características que describan al desarrollismo. Las que a ustedes les parezcan las más importantes y explicarlas así como se las expliqué yo, con sus propias palabras. Y después van a tener que buscar las características del populismo que vimos en el trabajo número 5, que yo se las expuse en 10 características distintas, y van a tener que comparar cuáles son las que se parecen, las que son muy parecidas, por ejemplo, la industrialización, el fomento de las industrias, por ejemplo, el desarrollo del petróleo y de la energía, y van a tener que buscar cuáles no se parecen, que los dijimos recién acá. En un breve resumen, y por favor con sus propias palabras, no copiar del texto, con sus propias palabras. Y esta vez les dejo trabajar de a 2. Van a hacer el trabajo entre 2 para que lo puedan charlar, aunque sea virtualmente. No sé si los dejan juntarse o no, pero aunque sea virtualmente, charlar un ratito entre ustedes, ver qué le parece a cada uno. Traten de que no sea, digamos, el trabajo hecho por una sola persona, que los dos trabajen, pero para que sea un poco más divertido trabajar, porque sé que se aburren mucho y que esto es bastante tedioso para ustedes. Bueno, les mando un beso enorme y espero que puedan realizar muy bien el trabajo.